lo que los filósofos dicen es que realmente nunca estás a tiempo para tenerlo todo, o nunca se puede tener todo. Entonces yo empecé a preguntar a qué se refiere esto. Yo creo que hay algunas personas que lo tienen todo. Entonces déjenme explicarles esto con una imagen que va a aparecer ahí en las pantallas. Entonces por favor véanla. Esta imagen dice, cuando estás joven, tenés tiempo, no tenés dinero, pero tenés energía. Entonces tenés energía y tiempo, no tenés dinero. Cuando estás adulto, no tenés tiempo, tenés que trabajar, cuidar hijos, etc. Tenés dinero y tenés un poco de energía. Bueno, al menos tenés energía. Cuando estás anciano, tenés tiempo, ya no tenés que trabajar, quizás estás retirado, quizás tenés dinero, pero definitivamente te cuesta tener energía. Entonces, esta imagen no está diciendo de que cuando uno es adulto ya de repente el dinero va a empezar a caer a nosotros, y tampoco está diciendo de que todos los que son ancianos tienen sobre dinero y nada de energía. Simplemente nos está explicando que en cada cierto tiempo de nuestra vida nosotros carecemos más de algo. Entonces yo les quería mostrar esta imagen porque quiero hablarles de un joven, como ahí se ve, que los jóvenes solemos tener tiempo, tenemos energía, pero rara vez tenemos dinero para usarlo como nosotros queremos. Pero la historia que quiero contarles es de un joven, ya puedes quitarla, es de un joven que sí tenía dinero. Entonces, para los filósofos, este joven de la historia de hoy tenía todo. Y por favor, no quiero que piensen que es mi idea que está diciendo que este niño tenía riquezas. La Biblia literalmente dice, él tenía muchas posesiones. Y luego Jesús, cuando le da una lección, literalmente le da una lección diciendo, y los ricos. Entonces la Biblia le pone a él en una posición de ser una persona con dinero, una persona rica. Entonces es joven, tiene energías, tiene tiempo y además tiene dinero. Si eso no fuera poco sobre este joven, también era un religioso excelente. Cuando se trataba de cumplir mandamientos, los cumplía todos. Bueno, casi todos, vamos a ver eso. Pero este era un ejemplo. Era un ejemplo para las personas que estaban alrededor de él. No solo por el hecho de que cumplía sus mandamientos, sino que en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, se creía que la prosperidad material significaba espiritualidad. ¿Me entendieron? ¿Sí? Entonces, si yo soy espiritual, voy a obtener prosperidad material. Yo sé que eso suena bastante parecido a lo que ustedes escuchan en muchas predicaciones de personas que no estudian la Biblia diciendo que ser espiritual te lleva a tener dinero. Entonces, delante de la sociedad de ese entonces, este joven era un niño muy espiritual o era una persona religiosa excelente. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy, en nuestro estudio titulado Un rico muy pobre. Vayan conmigo hacia Lucas, capítulo 18, y vayan al verso 18. Vamos a ver a un joven rico que era muy pobre. Yo sé que me están diciendo, ¿saben algo? Vamos a leer desde el verso 15. Entonces, no es que me haya equivocado. Quiero que ustedes, por favor, vean algo. Y si hay padres de familia acá, por favor, si tienen un lapicero como sugerencia, este es uno de los versos muy hermosos de la Biblia. Si tienen un lapicero o un marcador, leamos en el verso 15 y dice, traían a él los niños para que los tocase. ¿A quién le traían los niños? Si usted es padre de familia, está acá y tiene algún lapicero, por favor subraye esa parte. No es necesario que yo le explique a qué me estoy refiriendo, pero hay algo todavía más importante después.
Lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Verso 16, mas Jesús llamándolos les dijo, miren otra vez, dejad a los niños venir a mí. ¿Y qué dice ahí? Quizás estos dos versos son como para un sermón completo, ¿verdad? Para padres de familia. Si ustedes tienen un lapicero ahí, por favor, subrayenlo, porque es algo muy importante. Yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿quién puede impedirle a su hijo ir a la iglesia? Yo conozco a muchos padres, nadie me lo ha contado, que literalmente le impiden a sus hijos ir a la iglesia. Hay otros que si bien no se los prohíben, les ofrecen suficientes distracciones que les impiden acercarse a Dios. Entonces, pero no es nuestro caso de hoy, simplemente quería que ustedes vieran el contexto de lo que estaba sucediendo. Entonces, verso 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Verso 18, un hombre principal le preguntó diciendo, paren ahí. En la historia que acabamos de leer, los discípulos, ¿qué hicieron cuando alguien se acercó a Jesús? Le detuvieron, dijeron, ustedes niños no son lo suficientemente dignos para acercarse a Jesús. ¿Y por qué no hicieron lo mismo con este hombre? Con este joven, la Biblia dice que era joven. ¿Saben por qué? Los estudiosos creen que este era un príncipe y por eso tenía dinero. Entonces cuando los discípulos ven a este joven rico, príncipe, acercarse a ellos y acercarse a Jesús, en sus mentes están, hoy sí ya lo hicimos. Vamos a tener un puesto en el gabinete, vamos a tener patrocinadores, todos vamos a andar en burros y vamos a poder entrar a cualquier ciudad. Así de presumidos eran los discípulos. Y así de importante era este joven, porque incluso vamos a estudiar quizás el domingo la historia cuando un ciego andaba buscando ver a Jesús. Literalmente. Entonces, no sé si entendieron. Bueno, mejor que no hayan entendido. Entonces, y se lo impiden. Le dicen, no. Entonces Jesús tiene que decirles, déjenlo venir. Entonces, los discípulos a este hombre sí le dejan. Este hombre era importante. Y ahorita vamos a ver qué es lo que este hombre se acerca a hacer. Maestro bueno, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Oremos. Mi Dios, gracias por permitirnos leer tu palabra. Y te pedimos de que nosotros podamos, Señor, acercarnos a ti esta noche y aprender que tú eres suficiente. Aprender a dejar lo que traemos atrás y a buscarte a ti. En tu nombre, amén. Pienso que ahora que hemos leído el verso, que leímos lo que el hombre le preguntó, el joven le preguntó, ya sabemos qué está haciendo. Entonces yo sé que está muy fácil, pero solo para ver si están entendiendo. ¿Qué vino a hacer el joven donde Jesús? Y yo creí que era fácil. María Elena. Buscaba una aprobación. ¿Allá, hermana? Quería saber cómo heredar la vida eterna, tenía una duda. ¿Todos hemos entendido qué andaba haciendo él? ¿Sí? ¿Amén? Él andaba buscando una respuesta a sus preguntas, él tenía una duda. Entonces ahora podemos entender, aún con todo lo que tenía, aun que para este mundo él poseía las cosas necesarias, él era rico, tenía toda la vida por delante, él en su interior estaba vacío. Él todavía se sentía que necesitaba una respuesta a las cosas que estaba haciendo. A pesar de que lo estaba haciendo todo bien, todavía necesitaba ir donde Jesús y preguntarle, ¿cómo hago para estar seguro de mi vida eterna?
Y yo me siento identificado con este joven porque son muchas las veces que yo he dudado si soy salvo o no. Yo sé que estas cosas no las hablamos así, de abiertos. No decimos, sí, yo he dudado a veces si soy salvo, ¿no? Porque como cristianos nos haría ver muy mal. Y dirían, entonces dudas en Jesús, ¿no? Pero cuando pensamos en la muerte nos da miedo. Y no nos gusta pensar en eso porque y nos empezamos a preguntar, ¿y cómo sé si realmente voy al cielo? Realmente nosotros sentimos ese vacío a veces, que necesitamos una respuesta concreta para saber si soy salvo o no, como este joven. Entonces, si yo pienso que todos ustedes han escuchado esta historia, entonces no es necesario que yo diga lo que sucedió, pero porque ustedes ya saben, este joven se equivocó, pero aún en lo malo que hizo, tomó una muy buena decisión en esta historia. La buena decisión es que cuando él tenía una duda, cuando él tenía una pregunta, él fue directamente donde Jesús. Entonces, si hay algo que deberíamos de aprender de este joven, es que él fue directamente donde Jesús. Entonces, si en algún momento ustedes y yo tenemos duda, si nos sentimos inseguros, vayan donde Jesús. En Marcos dice literalmente que él corrió, que él se hincó delante de Jesús. Y él le preguntó a Jesús, ¿cómo puedo hacer yo para saber si voy a heredar la vida eterna? Este tipo había hecho algo muy bueno, porque se recuerdan de Nicodemo. Está en Juan capítulo 1 o el capítulo 2. ¿Todos se recuerdan de Nicodemo? Bueno, los que no les voy a dar una breve recordada. ¿Saben que este Nicodemo también tenía la misma duda? Tenía, mira, yo como estoy seguro si estoy salvo. Pero ¿saben cómo vino Nicodemo a Jesús? Vino de noche. ¿Y saben por qué vino de noche? Se avergonzaba de que le vieran acercarse a Jesús. Y aún mientras conversaba con Jesús, Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y saben qué le dice Nicodemo? ¿Cómo es posible que entre al vientre de mi madre otra vez? Sarcásticamente. Nicodemo había hecho todo mal al acercarse a Jesús, pero dice Marcos, para los que son más estudiosos de la Biblia, luego pueden ir a ver todo esto, pero dice Marcos que este joven, cuando vio a Jesús, salió corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, Jesús, ¿cómo sé si soy salvo? Este tipo, hasta eso, había hecho bien en su vida. Pero hay un problema. Las cosas que él estaba haciendo, las cosas que él había hecho, no habían fortalecido su relación con Dios. Prueba de ello es que cuando él va donde Jesús, le dice, Maestro, bueno. Y Jesús le responde con una pregunta. Vean la pregunta en el verso 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Entonces Jesús le está queriendo decir ahí, si tú me estás diciendo bueno, entonces tú estás creyendo que yo soy Dios. Porque el único bueno es ¿quién? Es Dios. Pero el problema es que tú estás viniendo a mí diciéndome maestro bueno. Lo único que soy para ti, soy un buen maestro, no soy Dios. Por eso la pregunta que tú me haces y la respuesta que yo te voy a dar no la vas a entender. Porque para ti todavía no soy Dios. Jesús quiere dar ese punto primero porque Él quiere enseñarnos a nosotros que Él es Dios. Y ahora, ¿saben? Yo sé que para esto puede ser como redundante para nosotros, pero literalmente hay religiones que creen que Jesús fue simplemente un buen maestro, un buen profeta. Pero Jesús fue Dios.
Este niño tenía la salvación frente a él. Tenía a Jesús frente a él y las cosas que él había hecho no le habían enseñado que Jesús era suficiente. Entonces, ahora sí puedo decirles de manera concreta, nuestras obras no fortalecen nuestra relación con Dios. Yo sé que ustedes habrán escuchado quizás a muchos líderes ministeriales o quizás a un amigo que le dicen, mira, vení a servir, involucrate, haz algo por alguien más, pero déjenme decirles, nuestras obras no fortalecen nuestra relación con Dios. Déjenme darles la prueba. Miren lo que dice Mateo 19:20. Es la misma historia, solo que aquí, después de que Jesús le dice que si ha cumplido todos los mandamientos, el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Este joven había guardado 6 o 7 de los 10 mandamientos. Entonces este joven va y le pregunta a Jesús, ¿qué más me hace falta? Todavía no es suficiente para mí todo lo que he hecho. Entonces, ahora, quiero que se imaginen ahorita una lista de mandamientos. Entonces, este joven había tomado esa lista y había puesto un check. Había puesto ya lo hice, y había puesto un check a todo lo que había que hacerse. Pero todo lo que había hecho en su lista, todas las cosas que él había hecho a este punto, no le habían fortalecido su relación con Dios. Y es así con nosotros, porque lastimosamente las relaciones no se fortalecen por medio de hacer cosas o pasar tiempo con personas. Yo sé que ustedes están ahorita preguntándose, sí, las relaciones sí se fortalecen cuando haces cosas por personas. Bueno, déjenme darles la prueba. Ustedes le han dado todo a sus hijos, ¿verdad? Le han dado de comer, le han dado de vestir, les han dado todo lo necesario. Déjenme preguntarles, ¿cómo va su relación con sus hijos? ¿Es una relación muy fuerte o es una relación inexistente? Su pareja, su esposa, es la persona con la que más han pasado su vida, pues viven en la misma casa, han tenido los mismos hijos, con su pareja es la persona con la que han pasado más tiempo de su vida. Ahora, ¿cómo está ese lazo matrimonial? Bueno, pero si pasan mucho tiempo juntos, la relación debería de estar fortalecida, ¿no? No necesariamente. Porque aun cuando le puedan dar todo a sus hijos, aun cuando puedan pasar todo el tiempo con su esposa, si ustedes le muestran a esas personas que hay algo o alguien más valioso que ellos, esa relación nunca se va a fortalecer. Y de esa misma forma es con nuestro Dios. Ustedes pueden pasar todo el tiempo aquí en la iglesia, pueden dar sus diezmos o pueden servir todo lo que ustedes quieran. Pero si ustedes y yo le mostramos a Dios que hay algo o alguien más valioso que Él, de nada ha servido todo lo que hemos hecho por Él. Porque eso se llama idolatría. Literalmente, esas son las cosas que no dejan que nosotros fortalezcamos nuestra relación con Dios. El pecado. Miren lo que dice Isaías. Aquí están las pantallas, no es necesario que lo busquen. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La Biblia lo dice, el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, sí, ustedes pueden pasar todo el domingo sirviendo en las misiones o sirviendo en capilla infantil o sirviendo en mi Jesús, donde sea.
Pero si al final del día de servicio ustedes regresaron a su casa, dijeron 10 malas palabras, trataron mal a su papá, a su mamá, trataron mal a su familia, ¿saben de qué sirvió lo que hicieron todo ese día? De nada. Porque la relación con Dios se volvió a estropear en el momento en el que ustedes volvieron, en el momento que volvimos a pecar. Pero ahora imagínense, pongamos el contraste. Ahora imagínense, volvamos a las relaciones humanas. Ahora imagínense, ustedes están en su casa y están en su celular, porque ahora los adultos también están en su celular, no culpen solo a los jóvenes. Están en su celular ahí, o en su computadora, en el diario, y está su hijo también en la casa. Y dice, voy a dejar mi celular, voy a dejar mi telenovela, mi película, y voy a ir a pasar tiempo con mi hijo. Quiero escucharle, de verdad. Simplemente quiero saber cómo está. No le voy a regañar, simplemente quiero escucharle. ¿Qué pasaría, esposas, si su esposo les dice, amor, mañana no voy a ir a jugar fútbol? El domingo en la tarde les voy a pedir perdón a mis amigos, pero no voy a ir a jugar fútbol. Vamos a ir a caminar al parque. Ese día se sentirían las más preciadas. Cuán valioso es cuando nosotros le hacemos sentir a una persona, tú vales la pena para que yo sacrifique algo. Tú te mereces que yo deje atrás mis ídolos para estar contigo. ¿Cuánto cambiarían nuestras relaciones con nuestros familiares o con nuestras parejas? Ahora imagínense cuánto eso fortalecería nuestra relación con Dios. Si nosotros le dijéramos, voy a dejar mi idolatría a un lado y voy a estar tiempo contigo. No se equivoquen. Sus obras buenas no fortalecen su relación. El hecho de que ustedes estén sirviendo muy bien en un ministerio no significa que ustedes tienen una relación con Él. La mayor parte de personas, esto es muy gracioso, la mayor parte de personas que tuvieron una buena relación con Jesús saben que no hicieron nada bien. Piensen, Zaqueo, ¿quién fue Zaqueo? La gente lo odiaba. Había sido un gran ladrón. Y las personas, todos creían que él era malo. No había hecho nada bien. Y Jesús hasta fue a comer a su casa. La mujer pecaminosa estuvo sentada a los pies de Jesús. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Los mismos discípulos eran 12 hombres totalmente malos, que habían cometido errores toda su vida. Mateo era otro de esos ladrones. Pero ellos tuvieron una buena relación con Jesús. ¿Saben por qué? Porque habían dicho, Jesús vale la pena para yo dejar mi pasado atrás. Jesús vale la pena para yo dejar mi vida de prostitución, dijo la mujer. Jesús vale la pena para yo dejar mis negocios ilícitos, dijo Zaqueo. Ahora yo les pregunto, ¿Jesús vale la pena para que ustedes dejen sus pecados? ¿Jesús vale la pena para que dejemos nuestro orgullo? Lastimosamente, la idolatría de este muchacho, de este joven, era tan grande que ustedes saben en la historia que la Biblia dice, como tenía muchas posesiones, él no pudo dejarlas. Entonces, sí, hemos estado hablando de distintos tipos de pecados, pero hablemos sobre sobre la idolatría. Veamos el verso 23 y 25. Los que no andan Biblia va a estar en la pantalla, pero los que sí leamos en la Biblia, verso 23 al 25, dice, entonces él, oyendo esto, lo que Jesús le había dicho, se puso triste porque era
muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Jesús está diciendo acá, este rico es muy pobre. Porque como tiene muchas cosas, no es capaz de seguirme. Entonces yo sé que ustedes como yo no tenemos mucho, la verdad. Entonces estamos pensando, bueno, no tenemos problema con eso. Pero ¿saben algo? Las riquezas no son el problema. Tener mucho o poco no es en sí el problema. Es que no hay problema en poseer cosas materiales. Escúchenme, no hay problema en poseer cosas materiales. El problema está en cuando las cosas materiales nos poseen a nosotros. Cuando las cosas materiales se vuelven nuestros ídolos. Lastimosamente Jesús le mostró, se pone triste al escuchar que Jesús le dice que venda todo, se da la vuelta y se va. Yo en ese momento, perdónenme, yo le hubiera dicho a Jesús, Jesús, no dejes que se vaya. Jesús, Él es un buen chico, ha cumplido los mandamientos, tiene recursos, tiene toda la vida por delante, ¿por qué dejas que se vaya así? Pero yo sé lo que Jesús me habría dicho porque lo dice en esta historia. Dios no acepta un segundo lugar en nuestra vida. Para Dios, o nosotros le ponemos en el primer lugar, o para Él no hay nada. Él no comparte su gloria con nadie. Y ustedes estarán pensando, quizás es un Dios bien egocéntrico que quiere que el pobre chico venda todo por lo que ha trabajado toda su vida y solo lo tenga él, pero no, déjenme decirles, Dios busca ser el primero en nuestras vidas porque sabe que lejos de Él lo único que nosotros vamos a encontrar es miseria. Dios busca acapararnos con su amor porque sabe que eso es lo que nosotros necesitamos y lo único que nos va a llenar. Pero este chico no podía ver eso. Él no podía ver que Jesús necesitaba ocupar un primer plano en su vida. Esto me recuerda, esta es la forma en cómo yo entendí esto, porque esto me recuerda a todas las veces que yo he tenido conversaciones con algunos amigos. Y a pesar de que somos buenos cristianos, me da tristeza pensar de que nosotros ponemos a Dios en segundo plano en nuestra vida. Déjenme darles pruebas. Cuando nos ofrecen algún empleo y ese empleo ocupa tiempo de nuestro culto o de nuestro servicio, ¿qué es lo primero que cambiamos? El día de congregarnos o de ministerio. Los jóvenes que vemos acá, cuando inscribimos materias en la universidad, ¿alguna vez han dicho, no voy a inscribir en este horario porque me afecta para ir a la iglesia o me afecta para ir a servir? ¿Alguna vez quizás como adultos han dicho, hoy no voy a gastar en esto o lo otro porque es el dinero de mi diezmo o es el dinero de mi ofrenda? Tal parece que podemos sacrificar todo el tiempo de Dios, el tiempo de iglesia, el tiempo de servicio, por cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa viene a ser más importante. Viene un familiar de Estados Unidos, no vayamos el domingo, total, hemos ido todo el año. Qué triste es que cuando ponemos en una balanza, sacrificamos a Dios primero y las otras cosas le damos importancia.
Y Jesús está ahí diciéndonos, aléjate de todo y sígueme. ¿Por qué? Déjenme contarles la historia, o déjenme contarles cómo atrapan a los monos en África. Este ejemplo quizás me ayude. A los monos en África, ustedes saben que no tienen una gran tecnología de sensores y todo eso. Entonces lo que ellos hacen es que ellos ponen fruta adentro de unos cocos y le hacen al coco un pequeño hoyo, muy pequeño. Entonces los monos van en búsqueda huelen la fruta que está dentro del coco, o si no ocupan botellas, pero huelen la fruta. Entonces los monos llegan y meten su mano donde está, adentro del coco, donde está la fruta, y agarran la fruta. Y adivinen qué pasa cuando intentan sacar la mano. No pueden. Están atorados. Lo único que tienen que hacer los monos, ¿saben qué es? Soltar la fruta. Y así van a quedar libres. Pero los monos no dejan la fruta, la mantienen ahí, y de repente vienen los africanos muy hambrientos de mono y encuentran a los monos con manos de coco. Y dicen, la cena está lista con todo y fruta. Agarran su escopeta, agarran sus machetes, y como el mono no tiene manos, está totalmente atrapado, no puede huir. Así de atrapados a veces nos tiene la idolatría. Y por eso Jesús desea ocupar un segundo plano, desea ocupar un primer plano en nuestra vida, no un segundo. Porque Jesús nos ha visto cómo nosotros estamos esclavizados al trabajo, a los estudios, a otras cosas en nuestra vida. Y nos ha visto cómo el enemigo viene y nos encuentra como a esos monos, sin nada que hacer. Y por eso Jesús le dice a ese joven, soltalo, déjalo, sé libre, disfruta de lo que yo te puedo dar. Lastimosamente, ese joven no lo hizo y se fue. Espero ustedes y yo seamos como los discípulos, que nosotros decidamos dejarlo por Dios. Entonces, después de eso, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Vean el verso 26. Los que no andan Biblia, iba a estar en las pantallas de igual forma. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Verso 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Saben por qué a este muchacho le fue imposible dejar todo para Dios? Él no vino donde Jesús pidiéndole ayuda. ¿Cómo vino él donde Jesús? Diciéndole, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Se fijaron la pregunta que el muchacho le hizo? ¿Qué puedo hacer yo? Y lo que debía de haber preguntado era, ¿puedes hacer algo por mí? Porque para ti no hay nada imposible. Lastimosamente él no sabía eso, verso 28. Entonces Pedro dijo, imagínense, Pedro siempre, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir algo mucho más en este tiempo y en el siglo venidero que la vida eterna. Esas palabras son muy fuertes. No sé ustedes, pero cuando yo estaba leyendo que dice acá, todo lo que tenemos que dejar, bueno, ¿y con qué nos quedamos? Dios no quiere que tenga familia, padres, hermanos, posesiones, y entonces, ¿para qué me das cosas si no crees que las tenga? Bueno, debemos de recordar esto. Las bendiciones nos son dadas para adorar al Dios que nos la dio, no para adorar las bendiciones. No se equivoquen. Se trata de adorar al que nos bendijo,
no la bendición. Ahora bien, ¿cómo pudieron hacer eso los discípulos? Porque a mí me intriga, me parece bastante extraño cómo es que ellos realmente pudieron dejar todo. Y he estado preguntándome, me estaba preguntando cómo era posible realmente dejar todo atrás. Entonces, estaba estudiando la Biblia y me di cuenta de algo que aprendí con Pablo. Y él nos enseña que nosotros perdemos dos cosas todos los días. Absolutamente todos los días nosotros perdemos dos cosas y no nos importa. No nos importa perder esas dos cosas. A ver, díganme cuáles son esas dos cosas que perdemos todos los días. ¿Cómo? Tiempo, exacto, todos los días perdemos tiempo. ¿Y la segunda? ¿El qué? Levanten la mano, que alguien levante la mano. ¿Allá? Dinero, exacto. Perdemos tiempo y dinero todos los días. Pero ustedes sienten como que si lo perdieron. No, ¿verdad? ¿Saben por qué nos sentimos como que si lo perdemos? Porque nosotros en nuestra cabeza no le llamamos perder, le llamamos invertir, que nosotros lo estamos gastando para obtener algo más valioso. Entonces, nosotros damos dinero en la gasolinería porque nosotros estamos obteniendo algo más valioso. ¿Y qué es? Gasolina para que mi carro avance. Entonces, para mí, estos $5 valen la pena porque me van a llevar a casa y no me van a robar. Por eso es que nosotros podemos perder todas esas cosas, esas dos cosas todos los días y sentir que no hemos perdido nada. Y es exactamente lo mismo con Dios. Cuando nosotros dejamos ir algo por Dios, estamos diciendo, no hay nada más valioso para mí que tú. El problema es que nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos, realmente estoy perdiendo mi tiempo. Realmente estoy perdiendo mi dinero. Quizás Dios no vale la pena. Y por eso es que a muchos nos cuesta dejar nuestro trabajo, dejar nuestros estudios, dejar dinero, dejar tiempo y especialmente dejar nuestros ídolos por Dios. Porque para nosotros todavía Dios no es suficiente. Todavía Dios quizás no vale la pena. Este joven rico que vimos en la historia era muy pobre porque sus riquezas nunca fueron suficientes. Ahora piensen en los discípulos. No tenían nada, pero ¿saben qué más? No les faltaba nada. Con Jesús lo tenían todo. A propósito, decidí dejar de último la famosa frase o el famoso verso que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Lo decidí dejar a propósito de último porque yo sé que algunos de ustedes ya han escuchado que realmente Jesús no se está refiriendo a un ojo de una aguja. Todos conocemos el ojo de una aguja, ¿verdad? El pequeño hito donde entra el hilo y así podemos coser. Entonces Jesús no se está refiriendo a eso exactamente. Jesús se está refiriendo a una puerta en el portón de los muros de Israel que se le llamaba el ojo de la aguja. Porque el portón era muy grande, quizás como el de nuestra iglesia. Pero lo cerraban en la noche, entonces ya nadie podía entrar. Pero si alguien se quería ir y salir solo, abrían esa puerta. Y a esa puerta se le llamaba el ojo de la aguja. Así como nosotros tenemos una puerta ahí. Entonces Jesús dice, así de imposible es que un camello entre por esa pequeña puerta. Ahora, ¿saben? Lo que me fascinó de esto es que hay algunos historiadores que cuentan
que algunos mercaderes sí lograban meter camellos en el ojo de la aguja. Pero lo que me gustó de estos historiadores es que dicen que para que el camello entre, primero tienen que bajarle todo el peso, tienen que quitarle todo lo que traen alrededor. Los camellos usaban cosas a los lados, se lo tenían que quitar, absolutamente todo, quedar solo el camello. Y lo siguiente que tenía que hacer, como era muy alto, era que se tenía que ir de rodillas. Y así podía entrar. Ahora yo hago ilusión a las palabras de Jesús. Jesús me está diciendo que debo despojarme de todo, ponerme de rodillas, y así voy a poder pasar por el ojo de la aguja. Dejar mis ídolos atrás, dejar mis pecados atrás, ponerme de rodillas y decirle: tú eres suficiente. Eso es lo que Jesús quería decirle a este joven. Y espero que eso es lo que Dios nos diga esta noche a nuestros corazones. Que hay cosas en nuestra vida que aún son más valiosas para nosotros que Dios. Y si queremos entrar en la vida eterna, tenemos que hacer como el camello: quitarlas y ponernos de rodillas. Oremos. Mi Señor, quisiera ponerme de rodillas, quisiera poder decir que me estoy despojando de todo,